Es muy importante colocar bien la mariposa en la cara. Dibuja la silueta con mucho cuidado y usa tu imaginación para pintarla con los colores que te gusten. Aquí tienes algunas ideas que te voy a dar yo, Bueno, y los consejos, pues las mariposas son simétricas, por lo que ambos lados pues deben parecer lo más posible. Si haces primero el lado que te resulte más difícil, verás que es más fácil hacer que el otro lado encaje. Para los diestros, el lado izquierdo suele ser el más difícil y para los zurdos, el derecho. Bueno, ya veis las dos imágenes tan bonitas. Aprovecho para decirte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si todavía no te has suscrito lo hagas ahora mismo para no perderte futuros vídeos muy interesantes que sacaremos en este canal. Asimismo, quiero pedirte que me dejes un me gusta a este vídeo. Este pequeño gesto por tu parte nos ayuda mucho al canal. Primer punto, con un pincel fino traza una línea que se curve subiendo por la frente. Comienza a pintar partiendo de un lado de la nariz y a la altura del lagrimal. Ya ves las imágenes, es importante que te fijes con atención para que todos los dibujos te vayan bien, lo saques bien. El segundo, traza una curva pasando por debajo del ojo hasta el punto inicial. Pide al modelo que levante la vista y pinta lo más cerca posible del ojo. Esto es para que no le moleste y para que tú también estés más a gusto pintando y no tengas problemas con su ojo. ¿Veis las imágenes? Pasamos al tercer punto. Ahora, comenzando con el mismo punto donde has acabado antes, pinta una línea que se curve suavemente alrededor de la mejilla, a la altura del lóbulo de la oreja. Bueno, con las imágenes yo creo que resulta fácil de entender lo que te estoy contando. Vamos al siguiente paso. El paso 3 puede hacerse de dos formas, bajando junto a la nariz y rodeando la mejilla, o primero bajo el ojo y subiendo junto a la nariz. Prueba el que mejor se te ajuste de los dos. Ya veis, ¿no? Las dos formas. El que te resulte más fácil a tu forma de hacer es el que tienes que utilizar. Pasamos al número 4. Pinta el otro lado de la cara de igual forma. Pues mira arriba para corregir errores y píntalas con colores vivos empezando junto a la nariz. O sea, tú mira siempre la parte de arriba y mira junto a la nariz. Correcciones te puedo explicar un poco, pero bueno, vamos a seguir pintando y luego te explico las correcciones. El punto número 5. Con la pintura blanca y el pincel fino, haz una forma alargada alrededor de cada ceja y luego repítela en el centro de las alas inferiores, o sea, por arriba y por abajo. Ya ves las dos imágenes. Acuérdate de comprar pinturas de cara, no sirve cualquier tipo de pintura, para que luego se quite con facilidad. Punto 6. Haz pequeños bucles alrededor de los grandes. Procura no levantar el pincel y luego haz un borde en forma de festón rodeando las rayas. Esta es la forma en que te van a quedar más bonitos. Bueno, seguimos con el punto 7. Pinta un cuerpo largo rojo sobre la nariz. Se une a las alas por la parte de arriba y luego añade una cabecita redonda. Luego también las antenas y rayas que resalten un poquito para que no se note que es el cuerpo de la mariposa. Si las alas no quedan simétricas con los dos lados iguales, pues hazlas un poco más grandes hasta que cuadren, como aparece marcado con la línea de puntos rojo. ¿Veis ahí fuera? Primero está la azul y si ves que no te ha quedado ajustada igual, haces que es como que las alas son más grandes con esos puntos rojos que te he hecho para afuera. Ahora el siguiente consejo. Para asegurarse de que cuadran, hay que pintar las mismas líneas en cada ala. También las que están incorrectas, las que no te gustan. No te preocupes, no se verán al pintar las otras encima. ¿Has visto qué bien? Bueno, pues
ya veis que puedes hacer todos los dibujos que quieras. Yo te voy a decir que tras el paso 4 experimenta otras formas de acabar la mariposa. Añade solo el cuerpo, bucles en las alas o el cuerpo y haz solo la silueta, bucles y ribetes sobre una base bonita. Bueno, pues la mariposa de arriba tiene una base pues amarillo pálido, con las mejillas sonrosadas. En las alas predomina el azul, a tono como con la ropa que lleve la modelo, la chica o el chico. El ribete se ha pintado de negro para que destaque. Estas son unas ideas que yo te doy, pero tú puedes usar las que te dé la gana. Bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Gracias por quedarte hasta el final. Comparte con familiares y amigos que les pueda gustar. Un saludo y te espero en el siguiente.